Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio del Veterincast Porcinos, que es llevado a cabo por el Departamento de Medicina y Zootecnia de Cerdos y la Secretaría de Educación Continua. Mi nombre es Andrea García y en esta ocasión contamos con la presencia del maestro en Ciencias y médico veterinario zootecnista José de la Luz Luevano Adame, quien tiene una amplia experiencia en el diagnóstico integral de patologías porcinas, cuyas líneas de trabajo se enfocan en patología, epidemiología, diagnóstico y análisis de datos productivos. Muchas gracias, doctor, por aceptar esta invitación y prestarnos parte de su tiempo. Hola Andrea, no, gracias a ustedes, la verdad agradezco profundamente la invitación que tanto ustedes como Departamento de Medicina y Zootecnia de Cerdos han tenido al invitar a personas que se dedican a la porcicultura para contribuir con el conocimiento con los futuros veterinarios y los que actualmente laboran en esta especie. Gracias. No, al contrario, muchas gracias, doctor. Y precisamente el motivo de que usted esté presente aquí ahorita es que vamos a hablar de un tema básico para las granjas porcinas y hablaremos precisamente de la bioseguridad en granjas. Y para lo cual quisiera comenzar con una definición básica que esperaría que usted me ayude a responderla. ¿Qué es la bioseguridad y por qué es importante? Es una excelente pregunta. Creo que en la mayoría de los casos, la práctica, no solo en cerdos, sino en todas las unidades de producción, a veces es muy monótona y olvidamos algunos puntos. Para definir bioseguridad, realmente es un conjunto de actividades que nos pueden permitir de que una enfermedad o algún agente patógena pueda ingresar a una unidad de producción. Pero también va más allá. Son todas estas medidas que si tenemos un problema infeccioso en la unidad de producción, también estas medidas nos permiten delimitarla y que no se vaya a diseminar. Entonces, cuando hablamos de bioseguridad, tenemos que tener en cuenta que tenemos bioseguridad externa, que son todas estas medidas que nos van a permitir a bioexcluir, y de ahí viene uno de los términos, la bioexclusión, ¿sí? Son estas medidas que nos van a permitir eh, que un agente infeccioso no ingrese, o sea, nos van a disminuir el riesgo. Y también conforma parte de la bioseguridad interna, que sería la biogestión. Cuando un proceso infeccioso ya está dentro de la granja, estas medidas nos pueden ayudar a delimitarlo y a promover que no se vaya a diseminar a las otras granjas. Y posteriormente hablamos de la biocontención, ¿sí? Entonces, permitir, o sea, estos manejos nos ayudan a que esta enfermedad o este riesgo no se vaya a diseminar dentro de la granja y fuera de las otras granjas. Entonces, cuando englobamos un tema o un complejo de bioseguridad, son múltiples factores que nos van a ayudar a disminuir ese riesgo a través de la bioseguridad externa, interna y la biocontención. Ok, creo que tocó tres definiciones bastante interesantes para bioseguridad, que son bioexclusión y biocontención, además de la biogestión. ¿Podríamos profundizar un poco más en estos temas para entender a qué se refiere explícitamente en esta parte? Claro que sí. La bioseguridad externa o la bioexclusión es establecer medidas que vayan a impedir que un riesgo ingrese a la unidad de producción. Entonces, para armar un programa de bioseguridad enfocándonos a la bioexclusión, tendríamos que tomar en cuenta diferentes factores. Por ejemplo, ver dónde está ubicada la granja, que es uno de Mm, los puntos que creo yo más adelante podemos hablar. Pero mm, son estos factores que me van a ayudar para impedir que un riesgo vaya a ingresar a la unidad de producción. ujú. Entonces, eso es bioexclusión. Nuevamente, unas medidas que podemos establecer para impedir la entrada de una enfermedad o de un riesgo a una unidad de producción. Ok, Si nos pasamos a la biogestión, ¿sí? O la bioseguridad interna, ahora son medidas que se establezcan dentro de la granja que permitan, ¿sí? O bueno,
que impidan la diseminación de una enfermedad o de un riesgo que ya tenemos presente y que se vaya a diseminar dentro de la población. Y la biocontención es ya un conjunto como tal, que es establecer medidas que impidan que ese riesgo que ya tengo en la unidad de producción vaya a diseminarse dentro de esas diferentes etapas y más allá, que vaya a salir a otras unidades de producción. Entonces, para armar un programa integral en bioseguridad, debemos de tomar estos factores, ¿sí? Considerando bioseguridad externa, bioseguridad interna y biocontención, y creo yo que son puntos que no están a discusión, son puntos que nosotros le llamamos no negociables y que sí o sí deben de contar con un programa integral de bioseguridad. Okey, sí, bueno, entonces me está hablando precisamente de esta, idea de tener un plan, considero yo, en una granja en cuanto a bioseguridad, y que todo esté bastante bien articulado, ¿no? Para que funcione en cualquiera de estas 3 áreas que está explicando la, bioexclusión, la biocontención y la biogestión. Y por como lo menciona, pues, a final de cuentas son, yo considero, pasos a seguir, o no sé, me dirá después, o un esquema bastante completo que se debe de considerar dentro de una granja. Y precisamente mencionó algo, una frase muy interesante, ¿no? Los no negociables, en una granja para un programa de bioseguridad. ¿Cuáles son entonces estos no negociables para que un programa de bioseguridad arranque, funcione? Esta pregunta es fundamental y va a depender de cada unidad de producción. Desde luego, estos programas de bioseguridad se van a ir reforzando en función del riesgo. Recordemos que el riesgo es la probabilidad de que algo ocurra. Claro. Entonces, uno de los no negociables es la ubicación. Considero yo que es un punto fundamental que debemos de considerar en todas las unidades de producción. ¿Y a qué me refiero con la ubicación? Saber dónde está la unidad de producción. ¿Por qué? Entre mayor cercanía tenga esa unidad con otras unidades, ya sea de aves o de otros animales o especies productivas o de cerdos, pues el riesgo de que un agente infeccioso ingrese es más alto. Entonces, si consideramos como punto no negociable la ubicación, entre más alejada esté esa unidad de producción, el riesgo de entrada de un agente patógeno es menor. Viene un punto importante: las zonas altamente pobladas en cerdos, Claro. pues eh, no podemos moverlas. Entonces, simplemente que el riesgo o estas unidades de producción tienen un mayor riesgo de entrada de patógenos. Entonces, para las unidades de producción nuevas o para el diseño de granjas nuevas, Buenas. debemos forzosamente considerar que la construcción sea lo más lejos posible de otros animales. ¿Dónde se va a ubicar? Sería dónde se va a ubicar. Ese es un punto que no se puede negociar. Otros puntos son que la granja esté cerrada, por ejemplo, los cercos perimetrales. Forzosamente debemos delimitar qué es lo que es la granja y qué es lo que es el exterior. Todo lo que está dentro de la granja es lo que debemos de cuidar. Entonces, si no tenemos un cerco, posiblemente vaya a haber ingreso de personas, ingreso de animales que pudieran Ujú. ser factores de riesgo. Y creo yo que un programa o cuando se rompe la bioseguridad es cualquier ingreso no autorizado, por ejemplo, De cualquier tipo, ¿no? de cualquier tipo. Por ejemplo, en zonas altamente densas donde hay problemas incluso de delincuencia, el ingreso de una persona es considerado un riesgo, porque nosotros no sabemos dónde viene esa persona y deberíamos de considerar que ese ingreso está violando el programa de bioseguridad y deberíamos de revisar si no entró un agente patógeno. O sea, tan así de estricto debe de ser el programa de bioseguridad. Entonces, un punto también no negociable sería que la granja esté cerrada, o sea, cercos perimetrales. Ujú. Otro punto importantísimo que no debe estar a discusión serían los baños. Cada unidad de producción debe tener por lo menos un baño, ¿sí? Un baño húmedo, que es donde nosotros
no tenemos que tomar una ducha para dos funciones. Primero, consideremos que nosotros al momento de ingresar podemos ser factores de riesgo. Entonces, este baño nos va a ayudar a disminuir ese riesgo. Y Ujú. también al momento de salir, porque es otro punto de la biocontención y de la biogestión. No sacar. Evitar que algo que está presente no lo vayamos a sacar. Ahora, en granjas nuevas, otro punto importante a considerar, aparte del baño húmedo, que es un no negociable, tendría también que ser un baño seco o baño danés. Entonces, estrictamente, las unidades de producción deberían de contar con dos baños, un baño seco o danés Ujú. y un baño húmedo. En el seco, lo que nos permite es que cualquier persona que vaya a ingresar deje sus pertenencias, sus objetos personales, su ropa de vestir, y posteriormente ingrese a la unidad de producción y se tome un baño para posteriormente ingresar a las zonas con cerdos. Entonces, un punto no negociable es que toda unidad de producción tenga un baño húmedo y también un baño seco en la mayoría de Aquí, estos. doctor, si me permite, me gustaría ahondar un poco más en esta parte. Habla precisamente de un baño húmedo y un baño seco, y yo creo que va a haber personas que no entiendan precisamente cómo es un baño húmedo y cómo es un baño seco, ¿no? Creo que en una parte estamos hablando de algo así tan burdo como podrían ser regaderas. Regaderas, uno va, se mete a bañar y todo. Eso es a lo que nos estamos refiriendo con un baño húmedo, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la diferencia con este baño seco? El baño seco solo es desprenderme de las cosas que no voy a meter a la granja, o se hace, y además, ¿en qué paso se hace? ¿Cuál es primero, el baño húmedo o el baño seco? Bien, primero el baño seco. O sea, hay unidades de producción que incluso tienen ropa de tránsito de la casa del veterinario o de la persona, llega a un punto medio donde es el baño seco. Se Toda cambia. esa ropa, todas las pertenencias que trae, debemos de considerar que están contaminadas. Ese es un punto fundamental en bioseguridad. Todo lo que puede entrar a una granja es un factor de riesgo y posiblemente esté contaminado, ¿no? O sea, todo lo que vaya a ingresar. Ahora hay que aplicar medidas para disminuir ese riesgo. Entonces, si consideramos la ropa, los zapatos, los objetos personales, Accesorios. los Ujú. accesorios, como que pudieran contener algo, debemos de dejarlos en una zona y para eso está el baño seco. Ahora, dentro de los baños, tanto húmedos como secos, es importante que haya delimitaciones de zonas, Ujú. zonas sucias y zonas que podríamos considerar como limpias, ¿sí? Y es muy importante que estos baños, tanto los secos como los húmedos, tengan un flujo unidireccional, o sea, considerando que si yo voy a ingresar, yo voy de una zona sucia a una zona de transición y luego a una zona limpia. Y si yo voy a salir, pues consideremos que voy de la zona limpia a la zona sucia y ya no vuelvo, puedo volver a ingresar, porque una vez que salgo, nuevamente estoy contaminado. Y si lo tengo que hacer, tengo nuevamente Que que seguir el orden. cumplir ese orden. Volver a quitarme la ropa, ponerme quizás una ropa de tránsito o ingresar al baño húmedo, volverme a bañar y posteriormente ingresar a la unidad de producción. Es fundamental considerar que si yo salgo de la granja, para volver a entrar, debo de cubrir nuevamente todos estos protocolos. Esto puede minimizar considerablemente la exposición a patógenos. Claro, algo que alguien consideraría muy simple y es tan importante, ¿no? Me mencionaba, retomando la pregunta de los no negociables, ¿existe algún otro no negociable que debamos considerar? Sí, claro. Nuevamente te digo, los programas de bioseguridad, entre más estructurados los hagamos, Más ordenados podemos más, seamos. exactamente, podemos considerar ciertos puntos que pueden ser factores de riesgo. Otra cosa son los ingresos. Ingresos, y me refiero a cualquier cosa que va a ingresar, ya sea material para construcción, eh, insumos, por ejemplo, jeringas, agujas,
vacunas, biológicos, antibióticos. En el caso de las granjas donde se encuentran los aparatos reproductores, el semen, las pajillas, todos estos ingresos deben de pasar por un cuarto de descontaminación. Entonces, fundamental tener un área separada para cualquier insumo que nosotros vayamos a ingresar sea descontaminado, sea desinfectado y cumpla un periodo como tal. Entonces, cualquier ingreso de materiales o de insumos es considerado un riesgo. Recordarán que en las farmacias veterinarias, donde venden biológicos, antibióticos, pues también van a ir otras personas que vienen de otras granjas y por lo tanto son zonas sucias, son zonas contaminadas y cualquier cosa que vaya a ingresar a la granja es considerada un factor de riesgo y debe de cumplir un periodo de vacío y un periodo de desinfección para posteriormente ingresarse a la granja. Esos son con los ingresos de insumos. Ahora, ¿qué otra cosa ingresa a las granjas? Pues las personas. Entonces, ingresos de personal es fundamental tener ese conocimiento. ¿Quién está ingresando a las granjas? ¿Cuál es el objetivo? ¿De dónde viene esa persona? Por ejemplo, personal de mantenimiento, si van a otras granjas, ¿qué estatus sanitario tiene esa granja? Entonces, debe de cumplir un estricto protocolo para que ese ingreso sea autorizado y una vez que ingrese, cumpla las medidas de bioseguridad. Esa persona se bañe, ¿sí? Deje su ropa, se bañe y posteriormente ingrese, ¿sí? Entonces, esa es la otra parte. ¿Qué otra cosa ingresa? Alimentos. Alimentos. ¿Sí? Alimentos. Entonces, forzosamente, tener áreas para, primero que nada, de inspección sería lo más recomendable, sobre todo que no haya ingreso de alimentos que tengan que ver con derivados de cerdos o subproductos cárnicos que puedan ser considerados como factores de riesgo. Entonces, forzosamente debemos de revisar qué alimentos están ingresando a las unidades de producción porque son considerados factores de riesgo. Entonces, ingresos de cualquier material o insumo, de personas y de alimentos. Ese es otro punto no negociable. Otro creo yo que pudiera ser el manejo de la mortalidad, o sea, las disposiciones de las mortalidades. En todas las unidades de producción hay bajas, desafortunadamente es algo que no podemos tener al 0%. Algo que no, de lo que nada está exento, nadie está exento de eso. Claro, entonces, pero sí podemos promover que la disposición de la mortalidad sea de la manera correcta, porque si dejamos la mortalidad afuera, pues va a llegar fauna nociva, aves que pueden, ya sea por vía mecánica o por vía biológica, pues diseminar estas posibles agentes infecciosos que tuvieron que ver con la muerte de los animales y estamos rompiendo la bioseguridad. Entonces, manejo de la mortalidad es un punto que forzosamente debemos de considerar. Y creo yo, otro punto bien importante, hay más no negociables, podemos profundizar más, pero otro punto bien importante, el transporte. ¿Sí? El transporte de cualquier vehículo, ¿no? Vehículo que ingresa personal o vehículos que ingresan alimento a las unidades de producción o animales. Los que van y dejan animales o los que los vehículos compran, cargan animales, se llevan animales. Es correcto. Todos los vehículos que vayan a ingresar a la granja deberían de ser considerados como posibles factores de riesgo. Entonces, si nosotros tenemos un programa de bioseguridad, los transportes debemos de auditarlos, que se laven, se desinfecten, se supervisen que el camión o el tractor está siendo lavado. Y es bien importante tener cero tolerancia a cualquier materia orgánica. Llámese pelo, excretas, restos de aserrín, cualquier cosa que haya tenido contacto con cerdos es un factor de riesgo. Entonces, yo no puedo permitir o no podríamos permitir el ingreso de un camión que no tengamos la certeza que fue lavado, desinfectado. E inspeccionado. Entonces, para considerarlo como limpio y que pueda ingresar, sería eso. O sea,
considerar el transporte, tanto de si va a subir, por ejemplo, a la granja, como si va a ir a otra unidad, ¿no? O sea, cada unidad de producción debe de pedir eso, ¿no? Que el transporte vaya limpio. Entonces, un punto no negociable, revisar el transporte. Y también de alimento, por ejemplo, las plantas de alimento, la mayoría de las plantas surten a otras unidades de producción y es bien importante que nosotros auditemos de dónde viene, si nuestro flujo o si el flujo de la granja pudiera permitir cuarentenar esas tolvas, pues sería lo mejor, ¿no? Que se cuarentenen, que se revisen, que no tengan materia orgánica, que no tengan alimento que haya sido derramado, para que puedan ingresar a la granja o por lo menos subir, porque nuevamente son considerados factores de riesgo. Cuando algo sucede, se va a romper la bioseguridad y tenemos que inspeccionar y tenemos que hacer una trazabilidad de por dónde pudo haber llegado este agente infeccioso, ¿no? Entonces, es bien importante considerar el transporte como factor de riesgo. Ok, bueno, está hablando cosas muy interesantes, doctor, porque precisamente hablamos de insumos, hablamos de los proveedores, ¿no? Que nos van a dar el alimento, uno de los insumos más importantes dentro de una granja, inspeccionarlo, y sobre todo esta parte de mantener siempre un protocolo, es decir, tener siempre un orden al hacer las cosas, tener siempre esta organización. Y precisamente nos comentaba de lo que se trata de evitar que ingresen, pero algo que siempre va a ingresar y en lo que nos vamos a girar o va a girar en torno a toda la producción, pues siempre van a ser los animales, ¿no? Dentro, dentro de la granja sabemos que hay animales que sí o sí van a entrar a la granja, además de los que salen a venta o los que salen para abasto, pero pues es creo que de los puntos más importantes donde hay que voltear a ver, donde hay que mantener el mayor cuidado. Entonces, ¿cuáles son los manejos que una granja debe de seguir al momento de introducir animales en una granja? Precisamente para evitar esto, meter algo que nos vaya a afectar en toda la producción. Ya vimos todo lo que debemos de hacer para otras cuestiones que deban entrar, entonces, ¿cómo lo hacemos ahora en animales? Excelente. Ese también es un no negociable. O sea, recordemos que debemos de verificar el estatus sanitario. Entonces, cualquier ingreso de animales, o sí, cualquier ingreso de animales, pues es posible considerarlo como factor de riesgo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un proveedor de animales de reemplazo, pues para recibirlos, yo debo de asegurar, primero que nada, que la zona donde yo voy a recibir los animales esté limpia, ¿sí? Entonces, ahí viene otro no negociable, que es la limpieza de las salas, ¿sí? La limpieza de los lugares donde van a ingresar estos animales. Porque cualquier resto de materia orgánica puede contener agentes infecciosos y animales que ingresen pueden enfermarse. Entonces, primero que nada, tener adaptada la zona donde vamos a recibir estos animales. Ahora, estos animales vienen de una fuente externa, pues la mayoría de las veces vienen de proveedores o de otras granjas, o incluso de un flujo multiplicador interno de la misma granja. Pero al final de cuentas es otro flujo, o sea, es animales que vienen del exterior. Y estos animales posiblemente vengan infectados o podríamos suponer que vienen con algún agente infeccioso. Entonces, no podemos introducirlos al acto reproductor o a la granja, porque no sabemos de dónde vienen. Entonces, es importante verificar ese estatus sanitario. Y para hacerlo, debemos de recibirlo en una zona de cuarentena. Es una zona que debe de estar adaptada y separada de preferencia, aunque hay algunas granjas que de manera interna tienen una sección separada, pero sigue siendo dentro de la granja. Entonces, esta zona de cuarentena es donde se van a recibir esos animales. Y estos animales se les tiene que dar seguimiento por lo menos por 30 días o dependerá de los agentes infecciosos a los que se les vaya a dar seguimiento. Hay algunos que tienen mayor o menor tiempo de exposición y por lo tanto requerirán más tiempo de vigilancia. Entonces, cuando vamos a recibir animales, debemos de tener la zona adaptada, que esté limpia, recibirlos en un lugar aparte, que sería una cuarentena,
inspeccionarlos de manera rutinaria y, muy importante, estarlos revisando. Ahora, si yo voy a ingresar animales, pues un punto a considerar es saber de dónde vienen y saber el estatus sanitario del cual es la ¿De dónde procedencia, proceden? Ajá, de cuál es la fuente. ujú. Entonces, se debe de considerar que la fuente debe ser lo más limpia posible o por lo menos del mismo estatus sanitario que la granja que va a recibir, ¿sí? O sea, Entonces, no menor, o sea, no vamos a introducir a alguien que tiene un peor manejo o mal manejo de bioseguridad que uno mismo, ¿no? claro. Entonces, nosotros debemos de exigir que estos animales vengan lo más limpios posibles, por decirlo así. Entonces, primero que nada, saber el estatus sanitario de la granja de donde proviene, ¿sí? Que se hayan realizado algunas pruebas para detectar los patógenos, que tengan estos resultados. Y ahí viene una cosa bien importante, revisar por medio de pruebas de laboratorio. El uso de Así los es. laboratorios para la introducción de animales y para los programas de bioseguridad es fundamental. Nosotros debemos de suponer que todo es un factor de riesgo hasta que demostremos con pruebas que no lo es, por lo menos por ese momento, ¿no? Entonces, aquí, para la introducción de animales, debemos asegurar que el animal viene de una fuente limpia, ¿sí? Que por lo menos no se encuentran infectados, que no se encuentran virémicos, que no están excretando, ya sea cualquier agente infeccioso, ingresarlos a esta unidad de producción, darles seguimiento, ¿sí? Estar haciendo observación individual y grupal para ver si presentan en ese periodo alguna signología clínica. Y, desde luego, hacer un proceso de adaptación o de aclimatación dentro de esa cuarentena. ¿Por qué? También la granja donde se van a recibir los animales, pues tiene un estatus sanitario. Y lo que debemos de hacer es exponer o por medio de vacunas, por medio de biológicos, ¿sí? Adaptar inmunológicamente a estos animales que provienen del exterior. ¿Para qué? Pues bueno, para que cuando ingresen tengan una inmunidad que permita que no vayamos a ocasionar un problema al momento de haber ingresado a los animales. Entonces, esto va a depender, desde luego, del estatus sanitario de la granja receptora. Hay diferentes programas de vacunación que a estas hembras de reemplazo se les van a aplicar y va a depender del estatus sanitario de la granja, ¿no? Entonces es importante la aclimatación o la adaptación inmunológica de estos animales. Y bueno, para ingresar ahora sí al acto reproductor, pues debemos cerciorarnos que las hembras no estén infectadas nuevamente. Entonces, para liberar, por ejemplo, esa cuarentena, nuevamente tomar muestras, ¿sí? De diferentes partes, puede ser por fluidos orales, por medio de hisopados rectales, por medio de sueros, y posteriormente buscar estos agentes infecciosos que son de interés para la granja, ¿sí? Asegurarnos que los animales no están excretando el agente infeccioso y que tengan una inmunidad protectiva, por lo menos por pruebas serológicas. Entonces, promover un monitoreo a la cuarentena para cerciorarnos que los animales no están infectados, no están excretando en ese momento y que tengan inmunidad. Una vez comprobado esto, se puede ingresar a la torre reproductor. Claro. Ok. Doctor, aquí me surgen, la verdad, muchas preguntas. En primer lugar, dentro de la construcción de la granja, ¿dónde se va a localizar esta cuarentena y dónde se localiza la zona de aclimatación? O sea, porque podría parecer obvio para algunas personas, pero yo considero que sí vale la pena recalcar dónde debe localizarse esta área. De preferencia, lo más alejado posible. O sea, debemos de considerar la cuarentena como una granja aparte. Eso sería lo Sí, ideal. Eso algo sería lo fuera. ideal. Fuera. ¿Por qué? Si está dentro de la unidad de producción y a pesar de que esté delimitado, si nuestro programa de biogestión falla, algo que vayamos a tener en esa cuarentena podemos diseminarlo a la granja. Entonces, lo que menos queremos es que nosotros vayamos a provocar un quiebre sanitario en función de introducir animales a una cuarentena o una infectena que está
muy cerca de las hembras que ya tenemos o de los animales que ya tenemos. Entonces, lo recomendable es que esta unidad de producción o esta cuarentena esté completamente separada. Es muy difícil promoverlo. ¿Por qué? Hay diferentes protocolos que pueden ser muy estrictos y que pueden permitir que eso funcione, pero es bien importante darle seguimiento. Entonces, la recomendación es que la cuarentena sea aparte, fuera de esa granja, ¿sí? Si no es posible, tenerla bien delimitada y un programa de bioseguridad bien estricto. Considerar esa zona como la más contaminada, ¿sí? Porque no podríamos, por ejemplo, ir de esa zona a posteriormente visitar otra área de la granja. Debe de estar completamente separada. Entonces, en medida de lo posible, tenerla fuera. Si no se puede, reforzar el programa de bioseguridad para tratar de tener una biogestión y una biocontención, porque cualquier quiebre sanitario podemos provocar cosas muy serias, ¿no? Sí, ¿no? O sea, provocar justo lo que estamos tratando de evitar con una cuarentena. Y también mencionaba precisamente los muestreos, monitoreos serológicos. Em, Aquí yo sí me gustaría, doctor, que usted me diera su opinión o su experiencia, sobre todo, en cuanto a toma de muestras, porque hay periodos en los que se pueden tomar ciertos tipos de muestras y otros en los que no. Hablábamos, por ejemplo, de fluidos orales, pero habrá ocasiones en las que tal vez ahí no vamos a detectar nada y podríamos engañarnos, o en los que tal vez sí sea más recomendable estar tomando sueros, ¿no? ¿Cuál es su experiencia al respecto en cuanto a la toma de muestras precisamente en este sentido? Es bien importante esa pregunta. Recordemos que estos manejos los deben de promover por lo menos encargados de granja, supervisores, médicos veterinarios o asesores. Entonces es fundamental conocer el estatus sanitario de la granja y también conocer los agentes infecciosos, o sea, qué es lo que provoca esta enfermedad, cuál es el curso y dónde la podemos encontrar, porque cada agente infeccioso puede diseminarse o puede replicarse, puede difundirse de diferente manera. Y para ello, pues podemos seleccionar diferentes tipos de muestras. En el manejo o en los manejos que mencionábamos ahorita para la introducción de hembras de reemplazo, comentaba que debemos de monitorear por dos pruebas. Primero, por pruebas serológicas, que son aquellas pruebas que en su mayoría me van a ayudar a detectar anticuerpos, ¿sí? Ya sea vacunales o por exposición. Y la otra, pruebas para la detección de antígenos, o sea, para la detección del agente infeccioso. Entonces, va a depender de lo que nosotros vayamos a buscar. Si nosotros queremos buscar anticuerpos en un animal recientemente infectado, la mayoría de las veces no lo vamos a conseguir. ¿Por qué? La respuesta inmunológica requiere por lo menos un periodo para ser detectado. Entonces, si yo tomo una muestra para detectar anticuerpos en un animal recién infectado, no voy a encontrar nada. Y no puedo suponer que el animal sea negativo simplemente porque la prueba no fue la ideal. Ujú. Entonces, es bien importante considerar que ante la inspección posiblemente hoy fueron contaminados o hoy fueron infectados. Entonces, puedo suponer que si el día de mañana voy a monitorear, puedo tomar muestras de antígeno y también debería de tomar muestras para detección de anticuerpos, porque no sé si el periodo de exposición quizás fue 7 o 12 días atrás. Entonces, yo utilizaría dos pruebas para detectar antígeno, ¿sí? Y para detectar anticuerpos. Y bueno, el tipo de muestra pues va a depender nuevamente de qué agente infeccioso Claro. vayamos a buscar. Hay algunos que se excretan por las heces, se excretan por fluidos corporales, por saliva, por nariz. Entonces va a depender el tipo de muestra. Y a partir de esa muestra, pues yo podría seleccionar la prueba. Entonces es bien importante conocer los agentes infecciosos, cómo se diseminan y a partir de eso diseñar un programa de monitoreo o de vigilancia que sea, esto es bien importante, que sea de vigilancia,
Porque en la mayoría de las veces, nosotros si vemos signología clínica y tomamos muestras, pensamos que estamos haciendo un monitoreo y eso ya no es un monitoreo. Estamos promoviendo un diagnóstico o esas muestras son para confirmar o descartar nuestras sospechas. Es muy diferente la vigilancia epidemiológica y esta debería ser rutinaria, suponiendo exposición, ¿sí? O bueno, suponiendo que yo haya tenido una exposición, pues diseño este programa de vigilancia, hago una toma de muestras para detectar el antígeno, ver si está circulando dentro de la granja y detectar anticuerpos, que me serviría para saber si ya circuló, por ejemplo, ¿sí? O si tiene un tiempo circulando. Entonces, con esa comparativa de esas dos pruebas, yo pudiera saber el momento de infección. Por ejemplo, si estoy detectando el antígeno, quiere decir que está circulando en los animales, ¿sí? O está circulando en esa población. Entonces, posiblemente la infección, en la mayoría de las enfermedades, es reciente. Y si Ujú. tengo únicamente positivos hacia anticuerpos, pues yo lo que puedo suponer es que ese agente infeccioso ya circuló por la granja hace por lo menos 14 días o 15 días, ¿sí? Y a partir de eso yo puedo saber el momento de exposición. Aquí cabe aclarar que las pruebas para la detección de anticuerpos, en su mayoría, no pueden diferenciar anticuerpos promovidos por la madre o por vacunas, ¿sí? Ujú. Entonces, es bien importante conocer el estatus sanitario, saber si estamos vacunando contra ese agente infeccioso, porque si detectamos positividad, pues puede ser por la vacuna. Ujú. Entonces, estaría detectando positividad y si no hago la detección del antígeno, posiblemente esté sesgando ese monitoreo. Entonces, forzosamente debo de utilizar estas dos pruebas para la detección del antígeno, o sea, del agente infeccioso, y de anticuerpos para saber si ya fueron expuestos, ¿sí? O si hubo circulación hace tiempo, ¿no? Entonces, eso sería lo que debemos de considerar en función, nuevamente, de cada agente infeccioso. Sí, claro. Y también, por otro lado, ya dentro de esa misma duda de introducción de animales, por ejemplo, en estas granjas multisitio donde meten, o sea, se mueven animales del sitio uno a un sitio 2, son animales destetados. Aquí igual debe de haber un proceso, ¿no? Para introducir esos animales a cuando se mueven entre sitios. Em, pues, ¿cómo es entonces esta gestión para que se muevan estos animales? ¿Es igual, es diferente que para reemplazos? No, definitivamente es diferente, ya el flujo productivo, pues, tiene como tal, por lo menos de un sitio uno a un sitio 2 pues estos animales ya fueron expuestos por biológicos, también tienen, o bueno, debemos de suponer que fueron inmunizados por la madre a través del calostro y por lo menos tienen esa competencia. Entonces, se pueden ingresar al sitio 2 que sería el destete, ¿sí? Y ahí aplicar su programa de vacunación conforme lo establezca cada unidad de producción. Pero es bien importante, y volvemos a un punto no negociable, el transporte, ¿sí? Si esa unidad de producción se encuentra en una zona altamente poblada y que quizás hubo un quiebre sanitario, por ejemplo, un agente infeccioso como diarrea epidémica porcina, ¿sí? En una zona altamente poblada y yo voy a mover animales que van a pasar por esa zona, debo de considerar que el transporte está contaminado. Entonces, debo de procurar, en la medida de lo posible, quizás, hacer una transferencia de estos animales a otra jaula. Y ahí viene un punto importante, que para algunas granjas se les pueden permitirse reforzar esta bioseguridad a través de una zona de transferencia. Por ejemplo, de una jaula o de un camión que venga de un sitio uno, ¿sí? Posteriormente pasar por una zona de transferencia, o sea, una zona donde permita que de un camión pueda circular o pueda traspasar los ceros a otro camión que van a ingresar ahora sí a ese sitio 2, a ese destete. Entonces es fundamental el transporte. Considerar que ese transporte viene de una zona y que posiblemente esté contaminada y si mi granja lo permite o si yo pudiera ponerlo,
pues debería de transferir estos animales, ¿sí? Eso es fundamental. Y desde luego, revisar las jaulas, que no vayan a estar contaminadas, que no vayan a tener restos de materia orgánica. Y si nuestro flujo lo permite, ¿por qué no? Inspeccionar que a pesar de que se ven limpias, por pruebas nuevamente de laboratorio, están limpias, ¿sí? Ya sea por método de muestreo con gasas de arrastre, ¿sí? Para superficies, asegurarnos que la jaula no se encuentra contaminada. Ya cuando tengo la certeza de eso, poder introducir los animales. Claro, que a pesar de que es dentro de una misma producción, o sea, son sitios diferentes, eso se debe de cuidar a cualquier costo, ¿no? Y que creo que, nos estamos dando cuenta que esto requiere algo, que sea más cultural de la propia granja, que sea disciplina, diría yo. Y entonces, híjole, yo siento que para los colaboradores dentro de una granja, trabajadores, es primordial que sean los primeros en hacer cumplir estos planes de bioseguridad. Entonces, ¿cómo lograr precisamente que estas personas sigan estos planes dentro y fuera de la granja? Es bien importante eso. Es algo que a veces se nos olvida, pero de hecho debemos de considerarlo como un no negociable, el capital humano, o sea, las personas. Mm, Debemos de procurar su desarrollo, debemos de procurar la capacitación continua, como incluso ahora lo estamos haciendo. Es capacitar a esas personas, capacitar a los colaboradores. No solo decirles, oye, es que aquí tienes que limpiar porque quiero que se vea limpio, no, o sea, demostrarles que es fundamental lo que están haciendo porque van a impedir que un agente infeccioso entre o bien el agente infeccioso que ya lo tenemos vaya a salir, ¿sí? Entonces es un montón de capacitación a las personas. Como bien lo mencionas, es un tema cultural en algunas de ocasiones. Entonces es concientización de la gente. O sea, si ellos saben que están yendo a una zona donde se considera sucia, pues realmente que cubran un periodo de vacío, que no ingresen a la unidad de producción, porque podemos tener un quiebre sanitario, pues, o sea, es importante esta capacitación. Y a través de esto, pues hay desarrollo, nuevamente, como este material, que en el futuro puede servir para eso. Hay videos en Internet, hay empresas que promueven la capacitación ujú. y hay escuelas de bioseguridad que a las unidades de producción y a sus colaboradores les dan estas educación que les permita contribuir a esa cultura, ¿no? Una cultura de bioseguridad. O sea, es mucha concientización. Okey, y sí, creo que, se trata de involucrar a las personas precisamente en este trabajo, de que entiendan qué es lo que están haciendo y, pues, el impacto que tienen sus acciones dentro de la granja, ¿no? El que decidan o no decidan seguir una regla en bioseguridad, pues, va a tener unas ciertas consecuencias que pueden ser positivas o negativas dependiendo de lo que hayan hecho, ¿no? Y, y precisamente creo que, muchas veces nos vamos o entendemos la bioseguridad como esta herramienta, esta serie de reglas, de cuestiones que nos ayudan a que todo salga positivo o solucionar cuando, tuvimos una mala experiencia en granja, ¿no? Pero, a mí me gustaría, por favor, doctor, que nos mencionara más de cuál es el impacto económico que realmente tiene un programa de bioseguridad en una granja, porque esto se puede entender desde muchas aristas, ¿no? Lo que puede tener la bioseguridad o cómo va a impactar a la bioseguridad en una granja en este sentido. Ese es uno de los factores más complejos cuando hablamos de bioseguridad, porque es muy sencillo, bueno, entre comillas, sería sencillo evaluar, por ejemplo, un producto, saber que hay un problema, se aplica el producto y se soluciona o funciona, ¿no? Entonces es algo que tú estás lo estás contando o lo estás cuantificando. Y aquí no. O sea, en bioseguridad
el hecho de que nosotros mencionemos o auditemos las granjas y que digamos, es que tienes alimento derramado, por ejemplo, es que tienes un hueco en tu cerco perimetral, es que los embarcaderos están sucios, hay que limpiarlos. Eso es difícil de cuantificar. Entonces, cuando hablamos de un programa de bioseguridad, eh, a la hora de poner cuánto me impacta a nivel económico el tenerlo y no tenerlo, es complejo. Sin embargo, considero yo que el impacto económico en bioseguridad es similar a un quiebre sanitario. O sea, si tengo un proceso infeccioso por no tener un programa de bioseguridad o porque ese programa no funcione, es directamente lo que me está costando esta ruptura de la bioseguridad. El impacto económico de la enfermedad como tal. Si yo a través del programa de bioseguridad puedo delimitar esta infección o puedo impedir que ingrese o se disemine, eso es lo que me va a costar, ¿sí? Si yo tengo pérdidas económicas por tratamientos, si yo tengo pérdidas económicas porque se me incrementó la mortalidad, porque algo se diseminó dentro de la granja, eso es lo que me está costando no tener el programa, ¿sí? Entonces, a la hora de cuantificarlo es difícil, pero de manera directa, el costo o el impacto económico es muy similar a un quiebre sanitario. O sea, si yo estoy libre de una enfermedad o si la granja está libre de una enfermedad, el hecho de que ingrese, por ejemplo, a la unidad de producción, llámese a un sitio 1, diarrea epidémica porcina. Todos los manejos que se tienen que hacer, el uso de productos, de desinfectantes, la mortalidad que se va a generar por la exposición al virus, es lo que cuesta el quiebre, el programa de bioseguridad. Entonces, tal cual el impacto económico es difícil medirlo, pero es similar a cuando falla, ¿no? Ahí sí podemos cuantificarlo. Esto me está costando el no tener, por ejemplo, un baño seco, ¿sí? Que la persona ingrese con su ropa de casa, ¿sí? Y a partir de eso haya un quiebre sanitario, eso es lo que está costando el que no lo haya tenido o no lo haya detectado a tiempo. El que un camión, pues, por ejemplo, un camión que transporta alimento ingrese y a partir de ahí haya un quiebre sanitario, el no tener una inspección o el no tener un centro de lavado de estos vehículos o un punto de inspección, ¿sí? Eso es lo que me está costando, pues, de manera directa. Sí, claro que se va a escuchar muy trillado, pero sigue siendo una inversión, ¿no? La bioseguridad es una inversión, no es un gasto, y todas las granjas deben considero, evaluar eh, cómo están paradas, ¿no? En ese rubro es algo que no se debe de descuidar, algo que no debemos de dar por sentado y y buscar siempre la mejora, ¿no? Porque creo que siempre hay oportunidades de mejora y en bioseguridad es una de las áreas en las que siempre podemos estar mejorando. Sí, definitivamente. De hecho, en la mayoría de las veces consideramos a que todo es un gasto, ¿no? Y cuando hablamos de salud, cuando hablamos de monitoreo, por ejemplo, cuando hablamos de pruebas de laboratorio, nunca debemos de verlas como un gasto. O sea, realmente es una inversión. Y pongo algo muy sencillo. O sea, el costo que me va a generar un quiebre, o sea, el que, por ejemplo, yo tenga una diseminación de un problema respiratorio en un punto dado y que se me incremente 10 puntos porcentuales la mortalidad, es ínfimamente mayor que el aplicar un producto, por ejemplo. El que yo ya lo tenga o el aplicar una vacuna. O sea, ¿cuánto cuesta una dosis o 2 dosis de un biológico? No es nada comparado a la mortalidad que podría yo tener si no aplico ese biológico o si no sigo ese calendario de vacunación que me están proponiendo las casas comerciales. Entonces, todo esto debemos de verlo como una inversión. Y algo importante que acabas de mencionar es mejora, ¿sí? Es mejorar. Las auditorías en bioseguridad, aparte de evidenciar qué es lo que no está funcionando, es promover desde luego esa mejora. O sea, si ustedes tienen o si en la granja tiene una abertura en ese cerco perimetral, debemos de recordar que es un riesgo
Es un riesgo de que algo externo vaya a ingresar a esa granja. Entonces, estamos evidenciando que el cerco perimetral no está cumpliendo su función y lo ideal es repararlo, ¿sí? Lo vas a reparar, vas a invertir en eso y desde luego estás mejorando tu programa de bioseguridad. A partir de cada punto, de cada factor que se vaya sumando a ese programa de bioseguridad, pues ese programa va a ser integral, o sea, va a contemplar un montón de cosas que van a promover que cualquier agente infeccioso externo no ingrese o disminuya ese riesgo de ingreso, o que cualquier agente infeccioso que está dentro de la granja vaya a diseminarse de ahí a otras etapas, por ejemplo, y que estos agentes infecciosos se vayan a diseminar a otras unidades de producción. Y aquí vuelve nuevamente biogestión, biocontención y bioexclusión. Por supuesto, que yo lo llamaría aprender a convivir con los problemas y no reaccionar a ellos, ¿no? Porque sabemos que riesgos siempre va a haber, no estamos exentos, nadie está exento. Entonces, mejor saber convivir con los problemas, estar preparados, siempre mejorar en lugar de esperarse a que lo peor pase y tratar de solucionarlo, ¿no? Cuando ya nos rebasó. Sí, claro, definitivamente. Pues doctor, yo le agradezco muchísimo su tiempo, de verdad, toda su expertise aquí con nosotros que nos ha compartido en cuanto a bioseguridad. Estoy segura de que siempre hay cosas nuevas que aprender, sobre todo en este rubro. Y nuevamente yo le agradezco mucho que nos comparta todo este conocimiento pues a final de cuentas, como dijo, es para ayudar, ¿no? Para seguir creciendo. No, yo encantado, Andrea, la verdad agradezco mucho la invitación, te agradezco a ti por considerarme, la verdad me encanta la iniciativa que han tomado, sé que el Departamento de Medicina y Zootecnia de Cerdos trae ahí por ahí algunos proyectos y la verdad me da muchísimo gusto el poder contribuir con lo poco que sé para mejorar, porque nuevamente esto es mejora continua, ¿no? Entonces, agradezco infinitamente la invitación y quedo pendiente de cualquier cosa. Claro, doctor, pues también esperemos tener próximas colaboraciones con usted. Y pues no me queda más que agradecerles a todos su tiempo por escucharnos. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que puedan recibir notificaciones de los próximos episodios del podcast. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.